Muy buenas a todos y bienvenidos. Mi nombre es Javier Butragueño, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y hoy quería compartir con vosotros un vídeo que creo que puede ser interesante. Hace unos días una persona, Silvia en concreto, me escribió un mensaje directo y me explicaba de alguna manera alguna reflexión que ella tenía y quería mi opinión. Y yo la pedí que si podía compartir alguna imagen para que no solo la contestase a ella, sino que intentase hacer un vídeo porque creo que es un tema súper interesante que puede gustar tanto a nivel profesional y para que vean un poco ciertas cosas, como a nivel popular para que también vean nuestra percepción como profesionales, ¿no? Entonces, como siempre voy a intentar utilizar alguna diapositiva y el vídeo se va a alargar pues posiblemente a 15 minutillos o 20, ¿vale? Entonces, ella me comentaba, Silvia, a la que desde aquí agradezco el mensaje. A la gente con sobrepeso se nos trata muchas veces como si no supiéramos que tenemos ese sobrepeso. Vamos al médico y nos recomienda bajar peso. Los gimnasios nos dicen que deberíamos bajar peso. Los centros de estética nos dan masajes o nos proponen masajes para ayudar a la pérdida de peso. Pero yo no creo que haya quedado pero yo creo que ya ha quedado claro que esa aproximación no da buenos resultados. En ese caso vamos a comentar algunas cosillas y algunas cosas yo no te voy a poder contestar porque yo no sé, por ejemplo, el tema masajes, ¿vale? En los últimos datos que he leído, el 95% de la gente que hace dieta recupera el peso perdido y normalmente en un plazo de 5 años y de esos el 65% aumenta el peso corporal, ¿vale? Pero no se habla suficiente de las consecuencias que tiene, pues el efecto del estrés, la ansiedad, lo que provoca hacer dietas, la ansiedad a nivel mental, psicológico y metabólico con procesos inflamatorios y demás. Me interesa saber lo que piensas porque a veces creo que toda la búsqueda de información que he hecho está segada hacia el mundo antidieta y me parece enriquecedor poder entender cosas desde muchos puntos de vista. Y entonces ahí a mí eso me gustó mucho, por eso hago este vídeo, porque creo que es interesante tener varias opciones. A mí también me gusta, de hecho yo miro muchas cuentas y sigo muchas cuentas que no me gustan, pero, o sea, las respeto y comparto a veces ciertas cosas con ellos y otras cosas no las comparto. Pero creo que es muy interesante tener puntos de vista que te hagan reflexionar, ¿vale? Entonces, por eso también creo que era muy interesante tener este pequeño debate. Y te explico, bueno, después de seguir un poco mirando para ver si podía empezar a hilar lo que es el vídeo, veía a lo mejor un post, una entrada donde decía, la sociedad te ha hecho creer que tú has fracasado en todas las dietas que has hecho, pero no eres tú, son las dietas que nunca fueron una opción válida. Entonces ahí, por ejemplo, yo te voy a empezar a dar mi opinión, ¿vale? Lo que yo considero que es una opinión mía personal y luego voy a basar en diferentes artículos científicos para intentar explicar otras cosas. Bueno, aquí tenemos un componente a ver, la dieta consigue lo que se pretende que consiga. Si tú haces una dieta restrictiva, muy restrictiva, durante un tiempo determinado que está marcado, posiblemente vas a conseguir los resultados que se está buscando a corto plazo, pero no significa que se tengan en cuenta otros componentes como la ansiedad, el metabolismo o las sensaciones que vamos a tener después de hacer esa dieta. ¿Por qué? Porque los compañeros de psicología, en este caso con Santos y Tatiana, que son con los que yo más colaboro, ellos nos hablan de las etapas del cambio, donde hay diferentes etapas y nos vamos a tener que enfrentar a diferentes estresores que pueden estar sociales, como por ejemplo conflictos interpersonales, control del estímulo, relaciones que vamos a tener que ir reevaluando constantemente, recaídas, es decir, que tú caigas en una o que de alguna manera no consigas gestionar bien esa dieta no significa que esa dieta sea mala, ni que tú seas malo. Es decir, la autopercepción que tú tienes no deberías hacerte culpable, porque hay muchos estilos de alimentación y a lo mejor el que has elegido o el que te han propuesto no es el adecuado. Por lo tanto, a lo mejor la palabra antidieta realmente no debería, sé que es lo que se vende, pero a lo mejor no es lo más adecuado. Y te voy a explicar el motivo. Si, por ejemplo, nos vamos a la evidencia de las dietas que para perder peso, nos encontramos que existe una gran variedad que utilizan los nutricionistas para hacer esa pérdida de peso progresiva o más rápida, depende también del centro donde nos vayamos o de la persona. Porque fíjate que una de las cosas que se ha visto es que la gente que quiere perder peso, lo que más le motiva es perder peso de manera rápida.
cuando eso también se ha visto que puede dañar un poco a nivel metabólico y a nivel fisiológico, incluso puede alterar situaciones de estrés, ¿vale? Entonces, fíjate que ahí ya empieza a haber contradicciones. Entonces, el mensaje posiblemente es, oye, vamos a intentar hacerlo un poquito más largo, no por el hecho de la adaptación, sino también por metabólica, sino por una adaptación psicológica. Entonces, eh, sabemos que existen varias dietas muy populares que existen para bajar peso que no están respaldadas por la evidencia científica. Es decir, yo no puedo comprobar si eso realmente es sano o no es sano, pero ahí se están vendiendo, porque no pasan por ningún filtro, porque no hay nadie que controle eso, ¿vale? Eso es uno de los grandes problemas. Por otro lado, hasta la fecha no existe ninguna dieta óptima para pérdida de peso para todas las personas. Es decir, es que la dieta ceto es la mejor. Bueno, no tiene por qué. El ayuno intermitente, que ahora está tan de moda, que aquí estáis viendo, ¿no? Luego se manipulan macronutrientes, altas en grasas, bajas en grasas, altas en proteínas, dieta ceto, manipulación del tiempo, ayunos intermitentes con diferentes tipos, ¿vale? Restricciones de alimentos de alguna manera o grupos de alimentos, pues las dietas basadas en plantas, mediterránea, la libre de gluten, la paleo. Tenemos, fíjate, todas esas. No están todas, pero hay muchas aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay tres componentes que en todas esas dietas, para que funcionen de alguna manera, tiene que darse tres cualidades. Para que funcionen en ese momento en concreto que se están gestionando. La adherencia, es decir, que se mantengan en el tiempo. Y claro, el problema de mantener en el tiempo es si no se adapta tanto a tus necesidades sociales como individuales. Si no se adapta, la vas a hacer durante un tiempo determinado. Por ejemplo, tengo una boda dentro de 4 meses, utilizo una herramienta nutricional para conseguir un peso porque quiero meterme en un traje, verme más guapo, más guapa, pero a largo plazo eso no va a funcionar porque no tienes un objetivo a largo plazo. Entonces hay que reflexionar sobre lo que yo quiero a medio y lo que quiero a largo plazo. Por eso esa dieta, si está basada en tus creencias, en tus valores, en tu estilo de vida, posiblemente se pueda mantener más en el tiempo y generar un hábito, ¿de acuerdo? Luego, lo que hemos visto es que la calidad de los alimentos, bueno, lo que han visto otros investigadores es que la calidad de los alimentos es importante para bajar de peso y sabemos que una alimentación con alimentos de temporada y evitando alimentos ultraprocesados, pues puede mejorar mucho cualquiera de estas dietas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que se obsesiona y entonces elimina el 100% de lo que comía y a nivel psicológico se genera un estrés muy fuerte porque no están entendiendo que el cambio debe ser adaptativo y progresivo, como un entrenamiento o como una preparación para una carrera o como para unas oposiciones o como para montar una empresa. Es decir, yo he montado varias empresas. Las primeras fracasaron, aprendes, coges herramientas, vuelves a intentarlo, vuelves a lo mejor a tener errores, vuelves a intentarlo y así poquito a poco se va construyendo una base de conocimiento, de decir, mira, es que esto ya basada en experiencias, basada en evidencia, con otros mentores, con profesionales que te pueden ayudar a nivel psicológico, a nivel nutricional o a nivel de entrenamiento. Entonces, luego, el último punto, que es uno de los más importantes, es que siempre tiene que haber un balance energético negativo, siempre, casi siempre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces por vender en muchos sitios, ¿no? Y por vender y porque se sabe que la motivación inicial es muy fuerte cuando se baja el peso. Si la gente no baja peso, se desmotiva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Restricciones muy grandes. Esas restricciones muy grandes, ya lo he explicado en otros vídeos, producen adaptaciones fisiológicas que a largo plazo van a tener repercusiones, como por ejemplo aprender que se está comiendo muy poquito, el cuerpo aprende y cuando se vuelve a hacer otra dieta dice, algo está ocurriendo aquí, vamos a poner barreras para que esto no ocurra y la dieta va a costar hacerla mucho más y de hecho se está bajando ese gasto energético, se está haciendo más eficiente el cuerpo porque responde a una situación de riesgo, de peligro o de situación extrema a la que le estamos sometiendo, ¿no? Porque el cerebro no dice, vale, está haciendo una dieta mediterránea. No, el cuerpo sabe lo que tú estás utilizando de nutrientes y a partir de ahí, si es más, menos
o la calidad de los alimentos es más o menos, está empezando a tener unas adaptaciones, ¿no? Entonces, fíjate que eso es un importante. Entonces, una de las recomendaciones que se hace, que creo que pueden ser muy buenas, es busca tu estilo, tu forma de entender la vida, saber qué es lo que quieres, es muy importante, y a partir de ahí come sin criticar al resto ni pensar que lo tuyo es mejor. Es decir, eso es lo que digo muchas veces a la gente, que aunque unos sean vegetarianos, unos paleo, unos que hagan dieta mediterránea, otros que hagan ceto, no es mejor ni peor, de verdad, no juzguéis, no critiquéis. Si es que a lo mejor para ti la dieta ceto es perfecta y para otro es la dieta mediterránea o una alimentación basada en plantas. Es decir, vegetariana, vegana o como el estilo de vida le proponga y se encuentre cómodo para poder mantenerla en el tiempo. La alimentación es muy especial, la tenemos todos los días, la tenemos varias veces a lo largo del día y tiene un componente emocional muy alto porque es muy social también y hay que adaptarse a las situaciones. Adaptación, ¿qué significa? Flexibilidad, que tenemos que saber dónde nos encontramos, tenemos que aprender muchas veces a decir que no, tenemos que enseñar también a comunicar, oye, sobre todo con la familia. Oye, que mira, que yo es que no me apetece tener este tipo de alimentación en este momento y claro, hay una presión social, pero es por un problema a lo mejor de comunicación, ¿no? Y luego, sobre todo, busca la ciencia, sé crítico con lo que lees y busca opiniones también, como has hecho tú en este caso, ¿no? Que creo que es súper bueno y yo te estoy dando la mía, que te puede gustar más, te puede gustar menos o puedes coger ideas, ¿de acuerdo? Y busca gente que te ayude a entender, pero que no quiera aprovecharse de ti o tenga conflicto de intereses. Yo, por suerte, a día de hoy no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con nadie, ¿vale? Es decir, entonces puedo hablar de manera muy tranquila porque nadie me está pagando para que diga otra cosa y si me pagan, pues no creo que lo haga por mis valores, ¿no? Es decir, si creo que no es bueno, no voy a decirlo. Entonces, bueno, pues eso es importante que lo tengáis. El centro ITEM, por ejemplo, que es un centro que trabaja con un trastorno de la conducta alimentaria, el otro día puso un post que me gustó mucho, ¿no? Que decía que había que diferenciar entre nutrición y alimentación. La nutrición es como la calidad nutricional, todo lo que va a afectar de alguna manera al metabolismo, con la absorción, con cómo se utilice, etcétera, etcétera. Y otro es la conducta que tenemos al comer, que depende de factores culturales, de aprendizaje, que se van a dar a lo largo de la vida y es flexibilidad más educación. Yo creo que hay un componente de educación muy importante que lo estamos dejando de lado y ahora hay mucha información. Entonces, ¿qué es lo que crees? Pues tienes que aprender cuál es tu estilo de vida, qué es lo que tú quieres, cómo te vas a encontrar. Es importante, bueno, ahora lo explicaré, que tengamos en cuenta esas dos palabras, flexibilidad en situaciones que es un entorno muy incierto, por ejemplo, como el que está ocurriendo ahora, y tenemos que ser flexibles, pero saber qué es lo bueno para nosotros, ¿de acuerdo? Y luego educación, tenemos que saber qué es lo que nos están ofreciendo desde la industria, que no es mala, simplemente ellos trabajan buscando un recurso económico y posiblemente esos valores y esos principios que tenga la empresa que se escriben, pero muchas veces se quedan ahí, tienen que ser, tenemos que intentar que decirles, oye, si tú dices que quieres cuidar mi salud, cuida mi salud de verdad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que pueden tener conflictos o llevarnos otra vez a un peso elevado que puede ocurrir, que nos puede llevar a otras situaciones de riesgo, ¿vale? Y que eso como profesionales lo sabemos porque lo hemos estudiado y hay mucha ciencia detrás para explicarlo. Y por eso muchas veces a lo mejor el mensaje que os mandamos de hay que bajar de peso, hay que bajar de peso, hay que bajar de peso, es también por una preocupación que se tiene por todo lo que has estudiado, pero que a lo mejor no se sabe de alguna manera comunicar de la manera adecuada. Cuando tú quieres mantener el peso perdido, hay diferentes factores y fíjate que son muy complejos porque tenemos el tipo de trabajo que tenemos, si es sedentario, si es activo, el tiempo de ocio, si lo hacemos activo, lo hacemos sedentario, la familia y los amigos, si meten mucha presión con todo el tema de la alimentación o si también son muy sedentarios y no proponen actividades en donde yo me pueda mover. Si yo tengo falta de sueño, el tema de disponibilidad de los alimentos en mi entorno más cercano, entonces, todo eso va a ser una fuente de tensión que lo explican algunos autores como un muelle. Si yo soy capaz de desarrollar una automaticidad, ¿qué significa eso? Que siempre voy a tener más o menos un estilo parecido, pero luego soy flexible y más o menos estoy entendiendo que cuando voy a ir a la compra lo hago todos los domingos,
me pongo a hacer la lista y si voy a tener que ir a la compra de una manera para que todos esos estímulos que me está ofreciendo el supermercado, que lo tienen súper estudiado, y ojalá pueda hacer un podcast con mi hermano en este sentido, que él sabe bastante de esto, eh, nos generan estímulos. Si yo voy sin conocer eso, sin educación, esos estímulos me van a influir a la hora de mi compra. Entonces tengo que conseguir, de alguna manera, reducir esas presiones, poner como colchones para que esas presiones, bueno, pues puedan ir rebotando, pero yo sea flexible, ¿de acuerdo? Es decir, si yo llego un día y por lo que sea, cojo un alimento que no es el más sano del mundo, que no pasa nada. O sea, que no pasa nada. Oye, si se repite durante un mes entero, oye, pues reflexiona y a partir de ahí toma decisiones, que esa es otra de las consecuencias. Hay que aprender a manejar la tensión, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir, oye, mira, esto sé que no es bueno, aunque estoy deseando cogerlo, ¿vale? ¿Y por qué lo hago? El problema es, o la reflexión es, ¿por qué hago esto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué y para qué hago esto? ¿Para mejorar mi salud? ¿Para encontrarme mejor? Si la respuesta es por un tema corporal, ya nos estamos yendo al tema corporal y le estamos dando la importancia que realmente no tiene. Es decir, si el cuerpo de alguna manera va a reaccionar también a todas esas decisiones que yo voy a tomar, ¿no? Autorregulación, vigilancia y algunas veces establecimientos de unos límites que no tienen que ser súper estrictos ni obsesionarse con ellos, porque cuando hay una obsesión aparece otro trastorno. Por eso a mí no me gusta las fotos del antes y el después, las odio con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hay detrás. Vale, has conseguido una cosa durante un tiempo determinado y se te está diciendo que eso es el éxito, pero yo no sé si has tenido un trastorno de la conducta alimentaria, si has conseguido un hábito ganador, si no lo has conseguido, si has introducido un tipo de alimentación en tu dieta. No sé nada con esa foto, nada, pero se aplaude. Oh, qué bien, fíjate, qué bien lo has hecho. Eso es un gran error que tenemos, pero existe, es decir, se normaliza también. Y se normaliza y posiblemente eso es lo que tendremos que intentar entender si es normal o no es normal. Y esa es mi idea. Yo nunca, no me gusta y siempre lo he criticado por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí también va a haber falta o cómo vamos a gestionar nuestra fuerza de voluntad o nuestra motivación. ¿Solo la motivación? No, no es solo la motivación, es que tenemos, fíjate todo lo que tenemos ahí alrededor. Entonces, en las últimas referencias, lo que nos dicen es cuáles son las estrategias de comportamiento que de alguna manera influyen a que yo pueda mantener el peso perdido, ¿no? Y lo que se dice es resolución de problemas, es decir, que yo sea capaz de alguna manera de resolver problemas y conflictos que voy a tener a lo largo de mi vida, esas influencias, ese entorno que se llama buca, control de estímulos, es decir, cómo me siento, conocerlos y saber que si yo, por ejemplo, un día voy antes de comer, antes de la hora de la comida, hay unos picos hormonales que me van a estar mandando señales de hambre, que si yo voy en ese momento a hacer la compra, lo que va a ocurrir es que me va a pedir que compre y voy a coger cosas, incluso me pediría que comiese durante la propia compra en el supermercado. ¿Por qué? Porque es que tengo un hambre atroz. O, por ejemplo, cuando yo lo he explicado muchas veces, cuando yo entreno fuerza, el motivo por el que yo no me he hecho análisis, pero mis sensaciones es que tengo muchísimo hambre, muchísimo hambre. Posiblemente ese entrenamiento, dependiendo de la intensidad, me está proponiendo, o es un estresor y me está proponiendo algo para reequilibrar. Pero ¿es real o no es real? ¿Qué le voy a dar yo o qué no le voy a dar yo? ¿Vale? Entonces eso es lo que yo tengo que aprender, ¿no? Y luego establecer objetivos. Y para establecer objetivos es muy importante establecerlos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y yo creo que muchas veces nos equivocamos en el que solo hacemos a corto plazo. Es decir, quiero un peso corporal en un tiempo determinado. Y cuando se alarga, se quita estrés. Te da tiempo para recaer, para tener fracasos, mini fracasos que voy a gestionar. Y lo importante es gestionar esos mini fracasos de manera adecuada, no culpándose, sino reflexionando sobre ellos y viendo cómo voy a actuar frente a ellos para la próxima, porque nadie sabe ni nadie nace aprendido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi opinión. Seguimos, espero que os esté gustando, 20 minutillos, pero bueno.
Fíjate, y ahora nos vamos un poco a la parte más de la fisiología, ¿vale? A la parte más endocrina o, bueno, aquí tenéis un documento que hace la Sociedad de Endocrinología que nos dicen, y aquí hay un punto que a mí personalmente lo es, yo no comparto, pero que está ahí y existe, ¿no? Es el fenotipo de obesidad metabólicamente saludable, a mí esa lo odio también, parece ser un estado transitorio que progresa con el tiempo a un fenotipo no saludable. Es decir, que lo que se ha visto es que lo más normal es que una persona que pueda tener un exceso de peso con valores normales en analíticas, en cuestiones incluso físicas de funcionalidad, en diferentes test, la progresión con el tiempo, porque la edad influye mucho, es decir, la muerte celular, esa senescencia celular que se produce también con la edad, nos va a llevar a una situación de un fenotipo no saludable con el tiempo. 15, 20 años, 30 años. Por eso muchas veces depende del punto de partida donde tú estés. Si tú estás aquí y va a ir bajando, no es lo mismo que estés aquí y que vaya bajando. Y a veces esta es nuestra, y claro, muchas veces es nuestra obsesión por intentar decir, no, es que hay que bajar peso, es que hay que bajar peso, porque conocemos esta parte y a lo mejor estamos tan pendientes de eso, en vez de acompañaros y que vosotros entendáis realmente los motivos por los que si quieres bajar peso, bájalo, y si no quieres bajar, pues oye, no lo bajes, pero va a existir y tiene que existir y hay que aceptar que pueden existir problemas, ¿no? Entonces, cuando se habla en el tejido adiposo, cuando se empieza a ver un exceso de nutrientes, empieza a aumentar la expansión del tejido adiposo, tanto en número como en aumento del tamaño del tejido adiposo. Cuando llega un momento, depende de cada persona, llega un momento que es como un límite y ese límite, a partir de ese límite, empieza a ser disfuncional, empieza a dar problemas, ¿no? O problemas hormonales o problemas a nivel de capacidad funcional y a partir de ahí, pues oye, el cuerpo lo que hace es que responde y se adapta y ese tejido adiposo, pues a lo mejor se puede llevar a una situación de grasa abdominal que nos puede producir resistencia a la insulina, que nos puede producir problemas a nivel óseo, problemas a nivel de desarrollo o microambiente tumoral o problemas de apnea del sueño, etcétera, etcétera. ¿Todas las personas con exceso de peso? No, todas no, porque luego hay otras variables que no te están contando, como puede ser la masa muscular, como puede ser que tú estés comiendo perfectamente pero tengas un problema hormonal, que no estés durmiendo bien, que tengas una desregulación, que tengas un estrés en el trabajo. Es decir, hay muchas variables. Por eso es importante no juzgar en ese sentido, pero tampoco evitar lo que nos está enseñando la fisiología humana, ¿vale? Entonces, fíjate, esto es una traducción literal, ¿vale? Ya sabes que a mí no me gusta tampoco esto del tejido adiposo obeso, ni la persona obesa, ni nada de eso, pero cuando hablamos del microambiente del tejido adiposo, en desarrollo y progresión del cáncer, lo que vemos es que hay un equilibrio metabólico, ¿vale? Un equilibrio metabólico que se puede dar también en una persona que tenga exceso de peso, pero ya empieza estamos progresando de alguna manera, ¿no? Es como si fuese una curva que va progresando y si va hacia este estado metabólicamente no saludable, pues nos podemos generar que hay situaciones, por ejemplo, de hipoxia, porque la expansión de ese tejido adiposo va aumentando, hay un mayor número, los vasos sanguíneos no llegan a llevar el oxígeno suficiente al tejido adiposo que lo necesita y además nuestras capacidades físicas tampoco son buenas porque hay mucha inactividad física. Por eso hay gente que tiene un exceso de peso pero que se mueve mucho, que tiene una capacidad muscular muy elevada, que tiene un consumo de oxígeno muy bueno, que no está teniendo todos estos problemas metabólicos que tienen otras personas, porque tienen capacidades físicas que están equilibrando de alguna manera ese potenciador o ese equilibrio fisiológico, ¿no? Si yo tengo situaciones de hipoxia y además yo tengo una poca capacidad de introducir oxígeno en mi organismo para que se utilice, pues van a producirse situaciones proinflamatorias y el sistema inmune va a actuar y a partir de ahí empieza a haber una situación, un microambiente que nos puede llevar a una situación de enfermedad, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, tenemos muchas tomas de decisiones en la salud que nos van a perjudicar, pero que están ahí y que alguna vez no tiene por qué ser malas. Lo que pasa es que las empresas buscan un rendimiento económico y a lo mejor no están, ellos dicen, pero que hay otras elecciones, yo pongo una ensalada, pero no la compran. Claro, pero es que tú esa ensalada a lo mejor la estás poniendo a 4 euros y me estás ofreciendo un menú más complementos por 3,90.
Y yo sé que los problemas de exceso de peso se están dando en una población con una educación un poquito más baja y con recursos de renta bajas. Entonces, claro, ¿qué le estás ofreciendo? Oye, no, si tú tienes las dos, pero compra esta que es más barata, ¿vale? Entonces, claro, esa que es más barata a lo mejor no es tan sana como la otra, pero de alguna manera dicen, es que tú puedes elegir. Bueno, puedes elegir, este tipo de alimentos también te están mandando señales a nivel de gustativo, a nivel olfativo, a nivel visual, y todo eso también hay que entenderlo. Eso es un tema muy interesante. O, por ejemplo, campañas de decir, niños gratis, menores de 95 centímetros. Van los adultos con unos menús, con unos buffets libres, es decir, nadie te va a controlar, nadie toma de decisiones. Vas a tener que tomar la decisión. Hay cosas que están más sanas y otras que están menos sanas. Yo he ido a este sitio y de verdad que es muy curioso ver lo que ocurre en el entorno, ¿no? Incluso, ¿qué decisiones tomas tú? Porque dices, "Jo, ¿por qué he cogido esto y no esto?". Entonces, claro, si tú haces esa reflexión, es muy interesante para luego trabajar sobre ellas, ¿vale? Y si en el caso de que no, por eso yo muchas veces digo que es genial tener un psicólogo a tu lado porque te va a dar herramientas para entender por qué está ocurriendo eso. Y a nivel nutricional, un nutricionista porque te dices, oye, pues a lo mejor te va a dar a enseñar qué es lo mejor o cómo lo vas a poder combinar, ¿no? Para ser flexible también. Y por último, también me gustaría que eso es otro que podría hacer otro vídeo entero, pero que creo que queráis, que quiero que se diga y que creo que es importante. Muchas veces no entendemos qué es lo que ocurre cuando somos adultos, pero es que fíjate que el proceso, la expansión del tejido adiposo y el desarrollo de ese exceso de grasa no se produce cuando tenemos 30 años. Está ocurriendo incluso antes de que nazcamos con cómo se alimentan nuestros padres, a nivel genético nos van a mandar información, pero es que luego hay 2 o 3 periodos que son súper importantes. Hasta los 24 meses, es decir, los 2 primeros años de vida, se está desarrollando y se está expandiendo el tejido adiposo. ¿Qué responsabilidad tienes tú? ¿Qué culpa tienes tú de eso? No tienes ningún tipo de culpa, pero te está condicionando de alguna manera a que tú puedas tener mayor facilidad para coger algo de peso. Pero es que luego tenemos otros. A partir de los 8 años empieza otra vez una maduración que también va a haber una expansión del tejido adiposo y depende de lo que comamos, nos va a influir. Por eso también hay un problema de obesidad infantil que un niño de 8 años no va a la compra, no toma una decisión, aunque sería muy interesante tener talleres para que el niño sepa qué es lo que puede o qué elecciones podría tomar, porque está aprendiendo y esa fase es súper interesante. Entonces, fíjate todos los condicionantes que estamos teniendo. La dieta, antidieta, dieta, pero si es que es un proceso que posiblemente sea previo de educación y aprendizaje. Lo que tenéis que tener claro es que lo que nos dedicamos a lo mejor un poco más a este tema, yo en concreto a la pérdida de peso, lo que vemos es que, por ejemplo, cuando el feto está en la madre, todo lo que como se esté alimentando, la información que está mandando al niño puede verse condicionada por la alimentación que está tomando, porque esos nutrientes se están transportando y están desarrollando la función mitocondrial y la síntesis de proteína también, de alguna manera generando, pues, oye, niveles altos de leptina, niveles altos de insulina, niveles altos de IGF-1, niveles más bajitos de adiponectina, que son muy interesantes a la hora de mantener ese equilibrio hormonal en el exceso de peso. Por lo tanto, ya le estamos dando información. Tú, que ahora mismo tienes 35 años, has recibido información hace 35 años que te están condicionando posiblemente ahora. Sí, sí, claro que sí. Entonces, hay que entender todo eso y hay que entender luego también que posiblemente estamos en una etapa donde existe una baja masa muscular y una debilidad en la fuerza. Fijaros que el músculo es un órgano endocrino que cada vez se va estudiando más, que cada vez se va conociendo más y que fijaros la cantidad de músculos que tenemos que mandan señales que pueden ser más positivas o pueden ser más negativas. Yo muchas veces lo intento explicar de manera muy sencilla y a veces digo, yo creo que me he equivocado porque lo he simplificado demasiado, pero pensar que incluso ya en el útero ya empieza a haber un desarrollo del número de fibras y del tamaño de esas fibras y el desarrollo de esas fibras musculares que cuando nos vayamos haciendo mayores van a mandar también una información. Entonces, y que van a intentar mantener un equilibrio. Entonces, si por lo que sea hay una
sobrenutrición o una infra, es decir, por debajo también, es decir, que yo estoy aquí hablando de los extremos, como siempre, pues puede haber una deficiencia de la hormona del crecimiento, puede haber una deficiencia de las hormonas sexuales, puede haber un pobre calidad de la proteína o insuficiente y no haber un desarrollo adecuado. Educación, 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 educación. Por eso es tan importante, como yo siempre digo, proyectos como los que están en los colegios que enseñan a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya por último, que creo que se ha hecho un vídeo de 30 minutillos, pues los periodos de embarazo y lactancia son importantes y por otro lado el marco educativo tiene una gran responsabilidad en la educación alimentaria y nutricional. Nosotros hablamos en el colegio, pero cuando ya somos mayores y ya no vamos al colegio también. Entonces yo creo que esto es educación. Espero que te haya gustado, que veas por qué yo no creo en antidietas ni en dietas, creo que es una alimentación basada en tu estilo de vida y en tus creencias y que no es malo tampoco. Pues oye, mira, imagínate una persona de 120 kilos, ¿no? Que yo alguna vez he trabajado con ellos, durante un periodo de a lo mejor 6 meses o un año bajan a 100. Y dices, ¿es su peso? Peso ideal. ¿Qué es el peso ideal? ¿Ella se encuentra o él se encuentra bien? Yo normalmente casi siempre he tenido mujeres. ¿Se encuentra bien? Sí, vamos a dar tiempo para que se adapte y de alguna manera, si queremos intentar de alguna manera bajar un poquito más, ¿es lo más recomendable? Pues a lo mejor no, pero a lo mejor estamos en el límite. Tenemos que hablarlo con la persona y la persona tiene que entenderlo. Y a lo mejor va a llegar un punto que nuestro cuerpo también va a intentar frenar porque no entiende el proceso. Entonces, esto es una comunicación entre la persona que viene a perder peso, el profesional, que en este caso muchas veces dice, yo quiero un entrenador. Y yo siempre digo, ¿es lo que necesitas? Es decir, a lo mejor necesitas un nutricionista, a lo mejor necesitas un psicólogo, pero muchas veces cuesta entenderlo. Porque si tú entrenas muy bien, pero no sabes cómo comer, tenemos un problema. Si tú entrenas muy bien, pero tienes conflictos de autopercepción, tienes conflictos con tus familiares, tienes conflictos con el no saber decir que no, yo no te puedo ayudar. Tiene que ser un profesional de la psicología. Tiene que ser un profesional que te dé herramientas y que trabajéis sobre eso en concreto. Y no es nada malo, es desarrollo personal. Por eso no existen dietas buenas ni dietas malas, existen decisiones y las decisiones son las que tenemos que hacer de manera adecuada. Espero que te haya gustado, Silvia, espero que guste al resto de personas y si no, pues oye, comentarios que de manera constructiva, guardarlo, compartirlo o hacer lo que queráis para que podamos seguir haciendo estos vídeos. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Chao.